Bueno, vamos a abrir las escrituras en el Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículo 1. Evangelio según Mateo, capítulo 13, versículo 1. Una parábola del Señor Jesús muy conocida por todos nosotros. Y vamos a dar lectura ahí en ese capítulo. Evangelio según Mateo capítulo 13, versículo 1, y leemos los 9 primeros versículos. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre los espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Amén. Y dando un gloria al Señor, puede ponerse cómodo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Aleluya. Bueno, todos sabemos que el Señor a menudo empleó muchas parábolas, empleó muchas parábolas para enseñar o para transmitir un mensaje. Bendito el nombre del Señor. Cuando hablamos de parábolas, una parábola es un relato sencillo. Una parábola es un relato sencillo tomado de la vida diaria que revela, en este caso, la verdad sobre el reino de Dios. A los que tienen el corazón dispuesto para oír, pero oculta esa misma verdad de los que no tienen ese corazón dispuesto. Bendito el nombre del Señor Jesús. Eso lo dijo el Señor y lo explicó. Entonces usaba las parábolas, esos relatos sencillos de la vida cotidiana, para transmitir su verdad referente al reino del Señor, al reino de Dios. Y los que tenían ese corazón dispuesto, aleluya, para oír, pues entendían. Pero los que no tenían ese corazón dispuesto, pues se quedaban sin el conocimiento. Bendito el nombre del Señor Jesús. La parábola del sembrador, hemos escuchado, creo que predicar muchas veces acerca de esta parábola y la hemos leído. La parábola del sembrador es una parábola muy importante, es importante. Y además de ser importante, es interesante porque el Señor Jesús la habló, la dio, pero a la misma vez le dio la explicación. Creo que fue la única parábola a la que el Señor, aleluya, le dio su explicación. Seguidamente de que la habló o la dio, Él le dio la explicación. La explicación de la parábola la encontramos en el mismo capítulo, pero a partir del versículo 18. A partir del versículo 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador.
cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces Jesús le da una excelente explicación, bendito el nombre del Señor Jesús. Y cuando nosotros analizamos la explicación que el Señor Jesús da en esta parábola, encontramos entonces que el sembrador es el que siembra la palabra. El sembrador es quien siembra la palabra. La semilla está claro que es la palabra de Dios, como lo explica el Señor. Y las 4 clases de campos o de terrenos, bendito el nombre del Señor, nos hablan de los 4 tipos de personas que reciben la palabra de Dios. Note que en la escritura todos los campos o todos los terrenos recibieron la semilla. O sea, si hablamos de los 4 tipos de personas, estos 4 tipos de personas, todos recibieron la palabra. Se les sembró la palabra. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, basándonos en la escritura y en la explicación que da el Señor Jesús, llegamos a la conclusión de que la semilla es buena, ¿verdad? La semilla es de calidad, de la mejor calidad. Porque estamos hablando de que la semilla es la palabra de Dios, ¿verdad? Y la Biblia dice, haciendo referencia a la palabra de Dios, que la palabra de Dios es perfecta y pura. Y pura. Entonces esa semilla es perfecta, es pura, es buena, es de la mejor calidad. O sea que el problema no está en la semilla. No está en la semilla, porque la semilla es buena y es de calidad. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. El sembrador, según lo que dice la escritura, el sembrador es excelente. Es excelente. Es un buen sembrador. Bendito el nombre del Señor. Porque además, el sembrador no siembra solo. No se basa en la escritura. Bueno, el sembrador de esta semilla, ¿verdad? No siembra solo. El sembrador va con el Señor, siembra con la ayuda del Señor. Según lo dice Marcos capítulo 16, versículo 20, dice, y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Entonces el sembrador es excelente sembrador, porque además el que siembra esta semilla o el que sale a sembrar la semilla
no lo hace solo. Lo hace, aleluya, con la compañía y la ayuda del Señor. Predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor. Ayudándoles el Señor. Y Hebreos capítulo 2, versículo 4 dice, testificando Dios juntamente con ellos. Cuando los discípulos salían a sembrar, el Señor estaba ahí ayudándoles. El Señor estaba junto a ellos, testificando juntamente con ellos, pero ya no en su manifestación, porque la palabra habla ya después, una vez el Señor ascendió a los cielos. Tanto Marcos 16, 20 como Hebreos 2, 4, testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios. De manera entonces que el problema no es la semilla. Semilla es de excelente calidad, buena, pura. El problema no es la semilla ni el sembrador. No es la semilla ni el sembrador. El problema es el corazón de la persona en que la palabra es sembrada. Alabanzas al nombre del Señor. La semilla es buena. El sembrador es excelente sembrador. Aleluya. Pero el problema entonces está en el corazón de la persona donde se siembra, aleluya, o donde la palabra, que es la semilla, la palabra, donde la palabra de Dios se siembra. Ahí está el problema, en el corazón, aleluya, de la persona en que la palabra es sembrada. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces dice la Escritura que la semilla cayó junto al camino y que se convirtió en alimento de las aves. Bendito el nombre del Señor. Entonces se refiere a aquella persona que oye la palabra del reino basándonos en la Escritura y en la explicación que el Señor Jesús da, porque Jesús dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador cuando alguno, ¿verdad? Y si nosotros leemos en Marcos capítulo 4, que es la misma parábola pero dicha de otra manera, Marcos capítulo 4 versículo 14 dice, el sembrador es el que siembra la palabra y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, en quienes se siembra la palabra. Bendito el nombre del Señor. Entonces se refiere a aquella persona que oye la palabra del reino y no la entiende. Jesús lo dijo en Mateo 13, 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Y no la entiende porque viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Marcos, hablando de esto mismo, dice, y estos son los de junto al camino en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Y por eso no la entienden. Alabanzas al nombre del Señor Jesús. Entonces enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en su corazón. Yo estaba pensando en la semana en esa porción de la palabra y me preguntaba, ¿y cómo es que Satanás quita la palabra que es sembrada
Dice inmediatamente. Y llegaba a la conclusión, decía, cuán importante es. Sí, la adoración es importante, pero cuán importante es la oración o la intercesión. Creo que una de las cosas, donde más oposición pone el enemigo es cuando se predica la palabra. Porque busca la manera de que la palabra que se predica no penetre en el corazón de la persona. Y en ocasiones, aunque se siembra, la Biblia dice que la quita. Eso es lo que dice Marcos, ¿no? Enseguida, después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Entonces me hacía la pregunta, ¿cómo es que la quita? Bendito el nombre del Señor. Y basándome en la misma escritura, ¿sabe cómo Satanás quita la palabra que se siembra, que la persona oye, que se siembra en el corazón de la persona? Cuando pone dudas y cuestionamientos en la persona. O sea, se predica la palabra, se siembra la palabra y entonces viene Satanás y mete la duda y pone los cuestionamientos y la persona comienza a cuestionarse. Bendito el nombre del Señor. Y comienza a decir, eso sí será así. Eso que el pastor está predicando no es verdad. Yo no creo. ¿Y sabe por qué llegué a esa conclusión? Porque fue lo mismo que Satanás hizo con Eva en el huerto del Edén. Vea, Génesis capítulo 3, Génesis capítulo 3, versículo ¿qué? Bueno, vamos a buscarlo. Vamos a leer primero el capítulo 2. Capítulo 2 de Génesis. Vamos a leer a partir del versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Dios le dio ¿qué? La palabra. Le sembró ¿qué? La palabra. Le predicó la palabra. Pero ya en el capítulo 3 de Génesis, el versículo 1, dice así. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. La cual dijo a la mujer, o sea, Dios le ha dicho una cosa, Dios siembra su palabra, pero viene el enemigo y le dice, con que Dios os ha dicho, cuestionamiento, duda. Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Quién predicó eso? El pastor predicó eso. Eso no es así.